Para leer la palabra de Dios. Quisiéramos leer del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 13 y el capítulo número 15. Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo número 2. Tres porciones que vamos a leer esta mañana. Capítulo número 13, capítulo número 15 y Primera de Pedro, capítulo número 2. Libro de los Hechos, capítulo número 13, libro de los Hechos, capítulo número 15 y libro o epístola del apóstol Pedro, capítulo número 2. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: capítulo número 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Una vez más, capítulo número 13 del libro de los Hechos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirené, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Capítulo número 15. Y dice la Escritura, capítulo número 15, versículo número 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Amén. Primera de Pedro, capítulo número 2. Dice la Escritura: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 5, una vez más: vosotros también, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, oh Dios de toda misericordia, por poder adorarte este día, por el privilegio que tenemos de congregarnos. Gracias por la obra preciosa, redentora y perfecta de nuestro Salvador Jesucristo. Y ahora, Señor, rogamos que nos enseñes tu palabra. Señor, nos ministres, nos guíes. Precioso Espíritu Santo, obra tú de acuerdo a tu misericordia en nuestras almas, en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, para la gloria de tu nombre, mientras tu palabra es predicada, Señor, obra tú de acuerdo a tu misericordia en cada vida, en Cristo nuestro Salvador. Digan amén, hermanos. Aleluya. Tengan la bondad de sentarse, los que tienen donde sentarse. Aleluya. Esta mañana hemos leído estas porciones de la Biblia que de alguna manera muy sencilla nos hablan con respecto a la dignidad en un sentido que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Pero de otra manera diría, no solamente la dignidad que hemos recibido, sino que también diría, hermanos, el lugar propicio en donde nosotros habremos de ser ministrados, bendecidos. El lugar donde habremos de ser ministrados, bendecidos. Eso sería de una manera, como digo, sencilla, el pensamiento de esta mañana. El lugar en donde seremos bendecidos por Dios. Pienso que una de las peticiones más profundas del corazón humano ha sido que el Dios ilimitado, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, le ministre, le bendiga. Que el Dios de los cielos, en un sentido como que corra el velo y se revele a la vida de los hombres. Ha sido un anhelo profundo de la vida humana el querer llegar a tener ese tipo de relación con Dios. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos de una manera preciosa cómo, queridos hermanos, en el corazón de David, el rey David, hubo deseos de hacer un lugar en el cual Dios se manifestara, un lugar donde Dios bendijera. Dice la Biblia que a David le vino al corazón hacer casa a Jehová. La Biblia dice que vino al corazón de David a hacer casa al nombre del Señor. Pensando en lo mismo, en el deseo de hallar no solamente el lugar, sino el deseo de tener como un contacto, una relación con el Dios de los cielos. Que cuando él necesitara algo, y llegar inmediatamente y obtener de Dios el beneficio. Y no solamente en el caso de David, si uno se remonta atrás todavía. Ustedes saben que se levantó, antes del templo, se levantó una tienda
una tienda que se llamaba el tabernáculo, en donde también había deseos de hallar el lugar en donde Dios se manifestara, donde Dios hablara al corazón de los hombres. De tal manera que algunos de ustedes que han leído la Biblia recordarán que la instrucción para Moisés era que cuando tuviera alguna necesidad, él fuera inmediatamente al tabernáculo y ahí Dios se revelaría a él y Dios hablaría a él y Dios bendeciría la vida de aquel hombre. A la vez bendeciría la vida del pueblo de Israel, porque había un lugar a donde llegar, a donde, hermanos, sí, caminar y encontrar de Dios una respuesta, una bendición para la vida. Este principio de hallar lugar para Dios, como fue el deseo de David, en donde tener el arca del pacto, cuando el tabernáculo parecía haber ya pasado a la historia. Hermanos, como Dios registra el deseo de tener ese lugar inmediato donde ir. Yo no sé si cuando ustedes en esto su vaivén de la vida que tienen, ustedes hay momentos cuando anhelan encontrarse con Dios. No sé si ustedes anhelan como tener como un encuentro con Él, o algo que en verdad nos sacuda, algo que en verdad nos toque. El concepto de un lugar y el concepto de llegar a Dios en alguna medida ha trascendido las épocas de una manera errónea o equivocada. Ha trascendido principalmente en el ambiente católico. Porque en el ambiente católico romano que se instituyó, parece, hermano, habérsele dado de la misma manera como cierta ubicación a Dios, de tal manera que hay lugares, así como Roma mismo, como la gruta de no sé dónde, el templo de aquí en nuestras regiones centroamericanas, el lugar aquí por allá, y el otro ahí por Guatemala, y el otro por allá. Es decir, como que, y la gente de verdad hace peregrinaciones queriendo encontrar el lugar de Dios, el lugar donde Dios va a hacer un milagro. Y llevan sus hijos, llevan sus carros para que ahí la bendición caiga sobre ellos. Van ellos a buscar, y si hay alguna imagen en esos lugares, que las hay, vienen y tocan la imagen, como sacudiendo la imagen para que por favor algún milagro se desprenda. Tal vez dentro del concepto evangélico no sea tan hermano, tan profundo, sino que en el concepto evangélico el lugar de la morada de Dios para manifestarse a la vida de los creyentes, como que en cierto modo se ha diluido más que el concepto dentro del marco católico, aunque es errado, equivocado el del marco católico. El del marco evangélico de la presencia del Señor, en donde radica, no está muy definido. No está muy definido. Porque nosotros quizás lo hemos entendido, pero a la vez parece habérsenos escapado. ¿Cuál es? Hermanos, si hoy les hiciera una pregunta, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero ¿cuál es el sinónimo o hermano, sí, el parecido del lugar del tabernáculo o del templo de Salomón? ¿Cuál es el símil, el parecido en el día de hoy? ¿O cuál es el lugar? Si en el tiempo pasado el tabernáculo, la nube de la gloria se posaba sobre el tabernáculo y la nube de la gloria de Jehová llenó el templo,
Ahora, hoy día, ¿dónde encontramos esa nube? No, ya lo sé, ya lo van a decir así como que es 2 por 2, 4. ¿Dónde vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar esa nube y esa gloria que llenaba el templo y llenaba el tabernáculo? Dígame dónde. Digan algo pues, voy a oírlos. Digan pues. En la iglesia, dice el hermano. Y yo nunca he visto una nube aquí, hermanos. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? La gloria. ¿En dónde la vamos a hallar hoy? En el Espíritu Santo. Ah, muy lindo, ¿verdad? Se lo saben, ya sabía. Se lo saben todo aquí. Aquí se lo saben todo. La iglesia. Es verdad. Lo que dice mi hermano es verdad. Lo que dice mi hermano también es verdad. El Espíritu Santo, claro. Pero ahora viene la pregunta. Pero ustedes se sienten que en realidad, hermanos, el estar en la iglesia o en la relación con el Espíritu Santo, nosotros identificamos de la misma manera que ellos identificaban el tabernáculo o el templo. ¿Sí o no? Ahora no van a contestar, pues vinieron rebeldes esta mañana. ¿Lo identificamos de la misma manera o no? ¿Van a contestar o no? ¿Lo identificamos de la manera? Bueno, sí lo identificamos porque el hermano lo identificó, sí, la iglesia. Pero hermano, de la misma manera. Si allá nadie se atrevía ni siquiera a acercarse, porque lo podía matar la gloria de Jehová. Luego los sacerdotes inclusive, hermano, tenían miedo y se tenían que lavar y tenían que usar trajes especiales. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año ante el lugar santísimo porque temía que la gloria de Dios lo pudiera matar. Ustedes comparan aquella gloria y aquella morada de la gloria de Dios con algún aspecto de la vida presente. ¿O será que Dios cambió? Tampoco van a contestar a eso. Ustedes debieran de haber dicho cuando les dije Dios cambió, hubieran dicho ¡no! Lo voy a volver a decir. Quizás Dios cambió. Pero para ustedes parece que se ha cambiado. Sí, porque a veces nosotros no tenemos esa misma. ¿En dónde vamos a encontrar el lugar de la morada de Dios? El lugar donde nosotros podemos encontrar a Dios. No voy a seguir con esto. Pero lo que es cierto es que Dios no ha cambiado. Levanten su mano y digan ¡gloria a Dios! Porque si Dios cambió, nosotros estamos totalmente liquidados. Es decir, que nosotros ya no tenemos esperanza alguna. Porque si Dios cambió, entonces nosotros estamos fuera de toda posibilidad de ser bendecidos. Ahora, si Dios no ha cambiado, que es la verdad de los siglos, que es el mismo de ayer, hoy y por siempre, entonces, ¿dónde vamos a hallar de la manera que ellos hallaban a su Dios? ¿Dónde lo vamos a hallar nosotros? Porque ¿saben qué? Les voy a decir ahora, entre paréntesis, yo estoy aquí no para predicarles específicamente. Yo estoy aquí para hallar a mi Dios y que la mano de Dios toque mi alma, porque necesito que el Señor toque mi vida. Ahora, si ustedes vinieron por la misma razón, ¿o cuál fue el móvil para nosotros, hermanos, estar aquí presentes? ¿Cuál es la razón de nuestra presencia en este lugar? Es hallar al Dios de los cielos, hallar la manifestación de la gloria de Dios, hallar el poder de Dios para nuestra vida, o cumplir con la religión esta vacía que nosotros tenemos, o cumplir. Hoy es domingo, hace rato que no vamos a la iglesia. ¿Por qué no vamos ahora? ¿Qué creen, que esto es parque o qué? Parque de diversiones.
Hace días que no vamos. Vamos a ir a echarnos una vueltecita. ¿Qué? Aquí venimos porque o Dios nos toca o usted no vale nada. O Dios nos toca o nosotros no podremos salir de la situación en la cual estamos. O Dios hace algo o nosotros no tenemos razón de vivir. Es decir, que es un asunto de más seriedad de lo que nosotros nos imaginamos. Es un asunto, se asemeja a la situación cuando Israel buscaba a Jehová Dios para que de la mano del Señor fluyera la misericordia, el amparo, la gloria, la gracia, la sanidad, la liberación para sus vidas. Nosotros hemos tomado el concepto muy a la ligera de lo que significa la iglesia, de lo que significa la vida ministerial, de tal manera que a nosotros casi se nos va la hora que estamos aquí reunidos, se nos va en distracciones en primer lugar, se nos va en desatenciones en segundo lugar, y se nos va en el cumplimiento de la religiosidad que nos domina, pero olvidamos la esencia de que, hermanos, nosotros hemos pretendido venir a encontrarnos con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Les hago una pregunta, pero solo para que ustedes se examinen a sí mismos, no la tienen que contestar. Pero ustedes conscientemente, cuando estaban pensando en venir esta mañana a este lugar, estaban pensando que se iban a encontrar con el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el gran yo soy. Ustedes pensaron en algún momento que se iban a encontrar con el Espíritu Santo, que Él les iba a hablar. Sean sinceros pues. La mayoría viene a cumplir. ¿A dónde vas? Hoy vamos a ir a la iglesia. Vamos. Vamos a ir a ver cómo está la cosa por ahí. No. La idea es como, pregúntenle a alguno de estos del Antiguo Testamento, vas a ir al tabernáculo hoy, no estos de aquí de la tierra que no sirven para nada. No, vas a ir al templo hoy, vas a ir al templo. Y que el otro le dijera, sí, vamos a echar una vueltecita. ¿Qué? Si los mataba. Si no andaban bien, los mataba. Porque sabía que se iban a encontrar con Dios. Que se iba a encontrar con Dios. Usted vino a encontrarse con Dios esta mañana. Y ya se los voy a creer. ¿Vino a encontrarse con Dios, sí o no? El concepto de la presencia y del lugar de la habitación de Dios, en el sentido católico, erróneamente se le ha atribuido en donde alguna manifestación extraña y diabólica dio lugar, porque ahí es donde se beatifican los templos o los lugares en donde supuestamente hubo algún milagro, y ahí donde hubo aparentemente algún milagro es donde entonces se cree que está Dios y que va a hablar. Y ahí va la gente allá en México, el local, ¿cómo se llama ese templo que está ahí de la no sé cómo se llama, de la diosa de México? Ellos van, hermano, yo he estado ahí en la avenida, en todo ellos le dicen el camellón, o sea, la riate del centro de la carretera, todo es libre para que la gente se vaya de rodillas cuanto quiera hasta el local ese. Todo el centro de la calle es libre para que la gente se vaya de rodillas o vaya a hacer todo tipo de peregrinaje. Pero ellos pretenden ¿qué? Encontrar un milagro, encontrar a Dios, hermano, en su error, pero han ubicado el lugar. Ahora los creyentes venimos a la iglesia, a los locales, y algunos le llaman templo y otros le llaman iglesia, pero pareciera que se diluye la esencia del reconocimiento de encontrarnos, que es el lugar de Dios, y que habremos de encontrarnos con Él, y que Él ha de hacer algo en nuestra vida. Como que se diluye un poco. Algunos tienen la sinvergüenzada de venirse a dormir aquí.
Y otros se distraen como si fuera cualquier cosa. Quiere decir que su concepto de presencia divina es cero, 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 nada. El concepto de la presencia de Dios en medio de la iglesia es nada para ellos. Ahora, ¿cómo se traslada aquella gloria para el Nuevo Testamento y para nuestro momento? ¿Cómo se traslada? ¿Cómo se traslada? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Cómo se traslada? ¿Qué cree usted, hermanos, allá atrás? ¿Cómo se traslada esa gloria para el momento actual? El sacrificio de Cristo, indiscutiblemente, la época que vivimos es una época donde Jesús, hermanos, es el centro de todo lo que se hace hoy día. Todo juicio, toda autoridad le ha sido dada al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Es decir, que todo está en el Hijo, todo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Todo poder, todo dominio, todo juicio le ha sido dado al Hijo. Todo. Que dé vida a los muertos. Todo, 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 todo le pertenece al Hijo. Ahora, es un hecho que ese traslado de gloria está basado en el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo ya llama, hermano, a sus discípulos, les enseña sobre la realidad de su salvación, de la gloria eterna. Pero llega el momento cuando el Hijo de Dios también se va de esta tierra. Viene el momento cuando Él se va y luego viene el Espíritu Santo y la iglesia se queda con el Espíritu Santo. La iglesia se queda con el Espíritu Santo. Aquí con nosotros está el Espíritu Santo. Porque estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y todos los que aman a Cristo han recibido la aprobación de Dios para, hermanos, ser ministrados, consolados y bendecidos por el Espíritu Santo. Pero noten ustedes que aquí en estas porciones de la Biblia que leímos hay una particularidad. Algo muy interesante. Algo muy interesante. A mí me llamaba la atención en el libro de los Hechos, y ya voy a terminar para que se vayan rápido, hermanos. Pero en el capítulo 13 y en el capítulo 15, me llamaba la atención que ahí se habla de dos ciudades. ¿Cuáles ciudades? ¿Cuáles ciudades? ¿Cuáles ciudades? Dos. Antioquía en el capítulo 13 y en el capítulo 15, Jerusalén. Se habla de dos ciudades en las cuales, ¿qué había ahí en esas dos ciudades según el capítulo 13 y el capítulo 15? ¿Qué? Por supuesto, si la iglesia está hasta en El Salvador, no friegue. Ahí estaba la iglesia, y la iglesia está en todos lados. ¿Qué es lo que había ahí? ¿Ah? ¿Bendición de palabra? Está bien, pero no es exactamente la idea. ¿Qué es lo que había en Antioquía y había en Jerusalén? Habían profetas, es cierto, también es cierto, ahí lo dice. Pero ¿qué es lo que había en esencia? En resumen, estaba el Espíritu Santo, de hecho, ahí estaba. Y entonces, ¿qué significa todo eso que ustedes han dicho? Que aquella gloria
estaba ahí mismo, la gloria misma del pasado, estaba ahí porque ahí estaba Dios, ahí estaba el Espíritu, ahí hablaba el Señor, ahí ministraba el Señor, ahí había todo tipo de manifestación divina. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y si no están, lean la Biblia, hermanos. Pero ahí había ministración divina. Quiere decir que aquel que necesitaba algo del Señor, ¿a dónde tenía que ir? En un sentido, en donde necesitara, hermano, una administración directa, necesitara una aprobación, un ser enviado, tenía que estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí estaba el Señor, ahí estaba la gloria de Dios, ahí habían profetas, ahí hablaba el Espíritu Santo. Es decir, que aquella gloria se trasladó, si ustedes lo quieren ver, del tabernáculo o del templo, se traslada mediante el sacrificio de Cristo y la operación del Espíritu. Se traslada ahora a Antioquía, a Jerusalén. Entonces, si nosotros queremos ser ministrados, vámonos a Antioquía, hermanos. ¿Esa es la idea? No. Pero entonces, ¿cuál era, hermanos, diría yo, el motivo o la razón de que la gloria de Dios, profetas, maestros y toda clase de función divina se manifestaba en aquel lugar? Porque no han perdido la idea. La idea es que el lugar de Dios es lo que nosotros queremos. Han leído el Cantar de los Cantares que dice: dime tú, a quien ama mi alma, ¿dónde moras? Dime tú, al que ama mi alma, ¿dónde moras? Porque la amada no está feliz si no está en el lugar de la morada de su amado. Y yo no estoy feliz hasta que no sé que, hermanos, que la gloria de Dios puede ser hallada, puede ser buscada y puede ser fluida, puede fluir hacia mi vida. Yo no estaré satisfecho. Pero en Antioquía había una gloria extraordinaria. Ahí Dios hablaba, ahí Dios le decía a los ministros, a Pablo, a Bernabé: vayan, que yo los he enviado. Ahí hablaba Dios. Es decir, que si alguien quería oír la voz de Dios en el lugar preciso, era en Antioquía. Y luego, en Jerusalén, dice la Biblia que habían problemas en la iglesia, en diferentes lugares, y acordaron que Pablo y Bernabé subieran a los apóstoles a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque ahí estaban los apóstoles. ¿Y por qué de ahí tenía que emanar la ley? ¿Por qué de ahí tenía que emanar la bendición de Dios? ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios. Ahí estaba el Señor. Ahora, hermanos, por supuesto que nosotros no vamos a ir a Antioquía, ni vamos a ir a Jerusalén a buscar esa gloria que nos hable, que nos ministre. Y es ahí donde el misterio maravilloso, donde Dios se asienta, o donde Dios ha de fluir y ministrar la vida de los hombres, nosotros encontramos que es posible construir de alguna manera, construir. Fíjense que cuando David tuvo en su mente hacer casa a Jehová, preparó todo lo que tenía que preparar para que la gloria de Dios ahí se asentara. Cuando ya le tocó a Salomón
materializar el sueño de su padre David, él mismo también hizo los preparativos restantes para que la gloria de Dios estuviera ahí presente. Cuando yo digo que nosotros podemos en alguna manera, hermanos, como construir el asiento, me refiero al hecho de que si en Antioquía los hombres que estuvieron ahí lograron en alguna manera ubicar la silla de Dios, y los que estaban en Jerusalén lograron en alguna manera establecer el trono de Dios ahí mismo, para que hubiese un fluir de Dios hacia la vida de los hombres, nosotros hemos de la misma manera saber. Y aquí vamos a la primera de Pedro, capítulo número 2. Sin leer primera de Pedro, ¿qué es lo que leímos ahí? ¿Quién se recuerda? No, sin leer les dije, hombre. Vosotros también, como piedras vivas, ¿qué dice? Edificad. Ahora lean lo mejor, porque ustedes están perdidos, hermanos. Se les olvida rápido. Sed edificados como casa espiritual. Como casa espiritual. Eso lo que significa es como que si el tabernáculo de allá, de Moisés, hermanos, la figura es que ellos donde iban, ahí lo paraban. Y cuando ya se movían, lo guardaban todo y se iban. Y la gloria de Dios no se asentaba mientras el tabernáculo estuviera guardado. Pero cuando ellos se detenían, edificaban el tabernáculo y la gloria de Dios descendía sobre ellos. En el Nuevo Testamento hay una similitud en ese hecho. Cuando nosotros llegamos a comprender que nosotros podemos hacer una casa espiritual, que nosotros podemos establecer un lugar donde Dios descienda, es cuando nosotros en verdad podemos llegar a disfrutar de la presencia y la manifestación del Dios de los cielos para la vida nuestra. Debían decir gloria a Dios, debían de estar saltando, aleluya, gloria. Todos se quedan ahí. Pero si no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Yo gritando, sudando y todo, y ustedes totalmente despistados. No puede ser. Hemos venido a buscar la gloria de Dios, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué aquí? Si esto era una maquila antes. ¿Y aquí qué? ¿Los van a maquilar a ustedes o qué? ¿Por qué? No. Esto no es el lugar apropiado. Esto no es. ¿Por cuál es la razón? Porque nosotros, como piedras vivas, al reunirnos, hacemos una casa espiritual donde Dios desciende con su gloria sobre nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos una piedra, algunos de tropiezo, pero algunos otros piedras vivas. Pero los que son piedras vivas vienen a este lugar, y el primero que viene es la solera, la parte de abajo. Se acuesta ahí, échenle encima a los demás, hermano. Y le ponen encima. Ahí viene el otro, hermanito, póngase aquí. El otro, los más gordos abajo. Y los ponen abajo y van haciendo. ¿Qué vamos haciendo? Una casa. Igual que el tabernáculo. Cuando venían los sacerdotes, unos traían las varas, otros traían las basas, otros traían los lazos, otros traían la cubierta. Entonces llegaban y decían: aquí, acamparemos aquí
empiecen a edificar el tabernáculo. Y empezaron a bajar todas las lonas y todas las cosas. Y cuando terminaban y todo estaba en su lugar, la nube de la gloria de Jehová descendía sobre ellos. Oigan esto, nosotros somos piedras vivas. Y cada vez que nosotros venimos y nos congregamos, estamos edificando una casa. Estamos edificando una casa espiritual donde Dios ha de moverse. Solo voy a mencionar un elemento más para ser fiel a la verdad de Dios. ¿Qué elemento más? Habían otros elementos que debían de incluirse en la edificación del tabernáculo, como en la edificación del templo. La edificación del templo era nada sin el arca del pacto adentro. Es decir, que la gloria debía de estar ahí. La gloria de Dios descendería, estaría presente. Pero ¿cómo hacemos nosotros hoy día? Hallándole lugar a Dios. Como una piedra viva, yo ya vine y me puse en mi lugar para construir la casa. Ahora, hermanos, nosotros debemos de saber que precisamente el hecho de que en Antioquía y en Jerusalén hubieran profetas, maestros, eso era lo que hacía que se completara ese marco de gloria, donde había hombres ministros llamados de Dios. Ahí se habría de complementar, así como sin sacerdote no había, en el Antiguo Testamento no había manera de que se ofrecieran sacrificios a Dios por el pecado. ¡Oh! Que la gloria de Dios descendiera sobre el mismo templo o sobre el mismo tabernáculo. Cuando nosotros hemos venido a este lugar como piedras vivas y hay ministros de Dios, yo cuando insisto en esto, solo pienso, ¿saben en una cosa? Que yo por lo menos he venido necesitado de que el Señor me toque. Yo quiero que Dios me toque. Pero el diluirse el concepto de lo que la iglesia es en sí misma como piedras vivas y que los ministerios son de parte de Dios para la vida de la iglesia, como lo fue Aarón y como lo fueron los sacerdotes, el haber diluido los conceptos de que somos piedras vivas, el haber diluido los conceptos de que, hermanos, de que somos ministros y la gloria de Dios descenderá por la dignidad que Dios ha dado a cada miembro de la iglesia y la dignidad que ha dado al ministro. Dios se manifestará, Dios aparecerá, Dios estará presente, porque la iglesia como piedra viva edificó con todos los elementos necesarios para que la gloria de Dios esté ahí presente. El lugar donde Dios ha de manifestarse es la iglesia. Pero una iglesia consciente del papel que ocupa como piedra viva y que todos los elementos están integrados para que nosotros podamos encontrarnos con el Dios de los cielos. Hay personas, y con esto voy a terminar, que han ido a España, a Italia, a buscar que Dios los bendiga. Dentro del marco católico, dentro del marco evangélico, algunos van a Corea. Yo me acuerdo de unos hermanos que su bebé estaba muy enfermo y decidieron ir a Corea para que el pastor de allá orara por el bebé. Otros que van a buscar una campaña de algún evangelista famoso para que los toque, los sople o los reviente en el suelo, cualquier cosa. Pero ellos van decididos a buscar algo y van hasta donde fuera necesario.
van a Toronto, van a los Estados Unidos, a Miami, a Tampa, van a buscar algún lugar, a la Argentina, algún lugar de avivamiento. Pero, ¿por qué? Porque el concepto del lugar de Dios se ha transformado, se nos ha movido. Nosotros como piedras vivas edificamos una casa esta mañana, cada uno en su función, cada uno en su lugar. Edificamos una casa y la gloria de Dios ha de descender para ministrar nuestra vida, debido a la dignidad que hemos recibido de parte de Dios y la honra que hemos recibido de parte de Dios, para edificar como piedras vivas una casa espiritual en donde Dios descienda con poder y gloria. Ese asunto que decimos Dios está aquí no es una historia. Eso que decimos el Espíritu Santo está aquí, eso no es una frase repetida, eso es una realidad. Es una realidad que debemos de asimilar. Por eso el Señor dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, como unas piedras vivas haciendo una casa, ahí estoy en medio de ellos. Ahora, si eso es la verdad de Dios, entonces ahora es el momento para que nosotros nos dejemos tocar. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué le duele? ¿Qué le aflige? ¿Qué le duele? ¿Qué le aflige? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su situación? Usted no vino a un lugar vacío. Usted no vino a un lugar en donde tal vez Dios me habla algo por el hermano. No, si no se trata de que el hermano hable. Él solo va a confirmar algunas verdades del libro de Dios. Pero lo que nosotros necesitamos es que Dios nos toque. Y les voy a decir hasta qué nivel, que aunque no nos toque el predicador, si los predicadores, aunque no nos toque ni uno de ellos, si no es necesario, aunque no nos toque ni el predicador y que el predicador venga y queriendo, hermano, tocarnos, que ni nos toque mejor, pero que nos toque Dios. Eso es lo que yo necesito. Y eso es lo que el misterio de Dios nos revela. Que el asiento divino es donde como piedras vivas hemos edificado con todos los elementos ministeriales una casa a Dios. Y ahí está Él donde 2 o 3 están en su nombre. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Lo aceptemos, debemos aceptarlo, creerlo. Como lo acepta la gente esa que hace largas peregrinaciones para ir a algún lugar determinado, que dice: no, es que ahí sucede algo, allá sucede algo, aunque sea falso, pero ellos le han atribuido a ese lugar ciertas particularidades. Nosotros debemos atribuirle a la congregación de los santos esa gloria, esa dignidad y esa honra que nosotros construimos para que Dios se siente en medio de su pueblo y juzgue y bendiga y haga. Nada hay imposible para nuestro Dios. Si Él está presente, todo es posible. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a Dios. Él está aquí. Siéntase usted seguro que Él está aquí. Sienta usted esa seguridad.
Esta mañana vamos a adorar con un coro al Señor y luego vamos a confesar que Él está aquí para recibir un toque de la mano del Señor. Vamos a adorarle. Vamos a adorarle. Cierre sus ojos, todos, absolutamente todos. Y adoremos al Señor. Aleluya. 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 Fuerte, hermanos, todos, todos.